Sábado con trampas, qué linda función. Presenta yerba mate Dulce Cabral, endulzada con stevia, 0 calorías. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a Polémica en el Bar, en el 10, el canal uruguayo 2101. Hoy estamos haciendo un programa especial dedicado, por supuesto, a Jorge Larrañaga. Todo el mundo está triste, la gente en la calle, el ambiente político, una muerte que nos sorprendió a todos porque además por la edad que tenía y porque se lo veía con esa entereza que tenía y esa fuerza. Así que le vamos a dedicar con mucho cariño y con mucho respeto este programa, por supuesto acompañado de todos los compañeros, y ya le vamos a dar la bienvenida a Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional. Gracias por venir en este momento tan difícil, me imagino, Pablo. Sí, es un momento muy triste para los uruguayos. Jorge era un gran uruguayo, más que un gran blanco. Para nosotros, por ese temperamento tan especial de montonero, de ese perfil tan heroico que nos gusta a nosotros cultivar desde lo partidario, obviamente tenía un significado muy especial. Pero fue un hombre que cultivó mucho el diálogo, siempre trató de construir. Yo recuerdo muchas veces haber conversado, tuve la suerte de 40 y tantos años de haber tenido su amistad, pero 20 años estuvimos muy cerca en política. Y cuando era presidente del directorio del partido, yo lo acompañé en la secretaría, Jorge era un tipo que siempre estaba pensando de qué manera nos acercábamos a dialogar con el frente, de qué manera buscábamos una línea de entendimiento con los colorados, cómo invitábamos a la unión cívica a construir cosas juntas. El diálogo para él era fundamental. Le gustaba decir, hay cosas que no son las de la gente. Los problemas de la gente son otros y los políticos se pelean por cosas distintas. Era un político bastante atípico, un hombre de un gran corazón. Bueno, precisaba arterias grandes y se le trabaron y bueno, nos dejó con un gran dolor. A su familia, a sus 4 gurises, a Faustino, Juancito, Aparicio y Jorgito, a su señora, a la mamá de sus 3 hijos grandes, Ana, Liliana, todos estaban con un gran dolor, pero el partido estaba con un dolor, ¿no? Y los huérfanos, no de sangre, sino del afecto. Jorge era un hombre muy abrazador, que aquella carcasa de hombre duro, voy para adelante. Todos dijeron eso. Había atrás un hombre muy dulce, ¿no? Vamos a tratar de recordarlo, de homenajearlo, de acompañar este momento y, por supuesto, gracias por venir. Sabemos que después de acá tenés el tirón largo para acompañar al amigo y al compañero blanco. Bueno, Juan Miguel, buenas noches. Siempre es difícil hacer un programa así, es difícil por dónde empezar el recuerdo. Yo me quiero quedar con una anécdota que no la traía preparada porque es de los últimos 3 minutos, cuando estaba recién en la puerta del canal antes de empezar, se arrimó Oscar, un policía, y me dijo, ¿van a hacer programa especial mañana? Y yo estaba con el programa ahora, le digo, no, lo vamos a hacer ahora. No, yo te digo en la radio mañana, porque yo ahora no los puedo ver, pero mañana te escucho en la radio. Así que le mando el saludo mañana porque hoy no nos va a estar viendo, pero... Y la consternación de él, y pasaba... Yo las cifras, me dicen las estadísticas, no las entiendo mucho, pero yo en la calle sentía que había un liderazgo que hacía que las cosas estuvieran funcionando de otra manera. Y en ese momento se va ese hombre que siempre enfrentó el dolor, que nunca se quiso bajar porque le dolía lo que le doliera, en campaña, siempre tirando para adelante. Y bueno, en una despedida que evidentemente es muy triste para todos, para sus compañeros, para los blancos, pero me parece que trasciende y mucho a eso y eso habla de lo que era Larrañaga. Después tendremos anécdotas varias de repente para contar y recordarlo de una manera que ayude a transitar este duelo. Me parece que es un poco el sentido de hacer un programa así también. Pero bueno, el primer sentir es de mucho pésame, ¿no? Gracias, Juan Miguel. Patricia. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. La verdad que comparto el sentimiento, primero, de impacto que nos generó a todos, ¿no? Una noticia absolutamente choqueante de un momento para otro. Una partida que es
durísima por lo que simbolizaba para este gobierno y para este momento también. Jorge Larrañaga estaba en un excelente momento como parte de esta administración. Se lo veía muy cómodo en lo que estaba haciendo, más allá de la inmensa mochila que estaba cargando en cuanto a la responsabilidad que tenía. Pero vamos a recordar muchas cosas, ¿no? Pero quiero destacar eso, ¿no? Eso que decía de lo campechano, de ese vínculo tan frontal, de esa resiliencia que lo caracterizó especialmente en los últimos años, donde políticamente tal vez no le fue como él esperaba que le fuera, ¿no? Pero un hombre que se cayó y se volvió a levantar varias veces, un demócrata, un tipo que además desde el Senado procuró trabajar y mucho, como decía Iturralde, en pos de tratar de dialogar, ¿no? entre lo que en ese momento era la oposición y el gobierno, ¿no? Del Frente Amplio. Así que la verdad, una pérdida para el país todo, para el Partido Nacional ni que hablar, para esta administración que tiene un desafío inmenso en estos momentos de ver, bueno, quién llena, ¿no? ese lugar vacío, tan desafiante. Así que estas son las primeras palabras a decir. Gracias, Patricia. Nico Lucich. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tristísimo, difícil de asimilar esas muertes sorpresivas. Quería agregar, además de lo que decía Pati y lo que ha dicho Iturralde, Juan, un hombre de Paysandú, un líder local que trascendió a lo nacional, sí, un hombre muy de a pie, pero de la alta política, del diálogo permanente, del discurso muy sencillo y del trabajo político permanente, en la discrepancia y en la coincidencia. Con los dedos de la mano, me sobra para, en la política uruguaya de hoy, igualar a Jorge Larrañaga en el sentido de líderes políticos tengan puentes con todo el espectro político. Larrañaga lo tenía y se va a notar, ¿eh? Se va a notar porque el panorama político no está fácil, está bastante crispado. Y eso lo hace más valorable todavía. Lo que decía Iturralde, de tener ese reflejo del sentir inmediato con las cosas que pasan a las personas de a pie, que a veces no es lo que lamentablemente a veces en las discusiones mediáticas se logra hacer eco, él lo tenía realmente ese reflejo muy, muy bien ejercido, muy, muy bien ejercitado. Y de la alta política, porque emprendió reformas constitucionales, cuestiones legislativas, gobierno departamental, ministro, candidato a la presidencia. Estaba revisando un poco la historia, seguramente Connie Hughes me va a ayudar a recorrer un poco los números de Larrañaga, un líder muy importante. Y como decía Patricia, que le tocó momentos muy difíciles para el Partido Nacional y para su propia trayectoria política, e igual siguió apostando. Es una reivindicación de la política, la trayectoria de Larrañaga, que nunca nos falte eso, nos falta porque falleció Larrañaga y tenemos que reconocerlo, los valores en ese sentido. Gracias, nos vamos con Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bien, bien. Un día muy difícil. Para mí, realmente un día muy difícil. Ha partido un demócrata, un paladín de la democracia, un hombre que supo defender sus ideales, pero nunca puso por delante sus ideales. Siempre lo que quiso fue concertar, componer, tratar de encontrar ese vínculo que le permitiera al sistema ser un sistema fuerte y salir de ese sistema siempre fortalecido. Un hombre realmente muy pasional, pero también con características personales para aquellos que tuvimos la suerte de poder conocerlo y de tratarlo, realmente muy afable, con un carácter muy particular. Pero no solamente acá hay una pérdida enorme de la colectividad política a la que pertenecía, sino también al país, porque cuando encontrás un político de raza, que es lo que se dedicó durante toda su vida, desde su paysandú hasta que llegó a el momento, creo que culminante, que es el de este ministerio, es decir, siempre lo que buscó, siempre, absolutamente siempre, fue construir ciudadanía, fortalecer el sistema en el que eligió vivir, defendió y al que le entregó la vida.
Gracias, Sergio. Bueno, en un ratito volvemos. Vamos con Connie. Buenas noches, Connie. ¿Cómo estás? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, compañeros del panel. Buenas noches, Pablo querido. Otro programa que no hubiéramos soñado que íbamos a tener entre nosotros, con un clima que por supuesto no es el que habitualmente nosotros tenemos. De todas maneras, la personalidad de Jorge nos va a dar la ocasión, espero, de por lo menos contar un par de anécdotas más allá de lo dramático de la circunstancia que está viviendo el país, la República, no solo el gobierno, y que lo sienten los ciudadanos, para mostrar las facetas, además de la faceta del gobernante, que es muy importante, del demócrata sin dobleces, del orador aguerrido, del defensor de las tradiciones patrias, pero además de la aficionada a los deportes, del protector de sus hijos, del amigo de sus amigos y una persona con gran sentido del humor. Yo tengo muchas cosas, no era mi amigo. Le voté, repasé, yo siempre tengo buena memoria y por lo tanto me acuerdo a toda la gente que voté a lo largo de mi vida, y a él lo voté en las internas del año 99 y lo voté en las internas del año 2009, 10 años después, y por supuesto en la candidatura presidencial de aquel año en donde no nos fue bien. Pero siempre tuve la comodidad de decir con Jorge si tengo que conversar algo, si nos encontramos, donde nos encontremos, y tengo algunas anécdotas de momentos en los que nos encontramos en lugares insospechados como en la ciudad de Sevilla en el año 1992. Pero lo contaremos después. Gracias, Connie. Muchas gracias. Bueno, 21:03 estamos en vivo. Pablo, contanos un poco cómo fue la despedida acá de Larrañaga. Muy cargado de emotividad, con la gente no queriendo dejar de despedirse de él, que quisimos hacer algo muy light, de una manera muy sobria, pero no había forma, había una emoción muy fuerte. Pedimos en la Casa del Partido que estuviera todo el mundo muy lejos, le pusimos unas flores sobre su cajón y una bandera del partido, le dimos a cada uno de sus hijos y bueno, le pusimos unas flores y allá marchó. Y creo que en realidad todos, en el fondo también lo que teníamos era mirá qué paradójico lo que te voy a decir, sí. Una satisfacción por cómo honró la vida, ¿no? Cómo fue un loco entero, guerrero, burrero, pero le gustaba el fútbol, le metía para adelante, le gustaba lo vasco, era... Bien uruguayo. Bien uruguayo. Del interior, bien uruguayo. Y bien blanco, y siempre buscando y tirando alguna línea de entendimiento, buscando por dónde íbamos haciendo amigos. Una vez fui a la Meseta con él, en el año 2003. Había que andar con Jorge arriba de un caballo, un animal imponente. Y yo creo que las cosas más lindas que él recordaba con más emoción. Me acuerdo de haberlo visto emocionarse 2 veces. Una en un discurso que se hizo inmediatamente después de la muerte de su padre, que también fue diputado. Fue diputado del 66 al 71. Y se emocionó. Y otra vez un homenaje a Wilson, que también, no recuerdo qué circunstancias lo hicieron sacarse. Después le gustaba mucho contar, por ejemplo, la llegada a Asunción, cuando él decía que del otro lado del puente sonaban los tamboriles de los negros descendientes de Ancina, que hacían sonar esa música tan característica, ese candombe tan nuestro, y que él iba ahí a rendirle un homenaje al mejor de los nuestros. Siempre decía, cada vez que Jorge iba a hablar de Artigas, decía el mejor de los nuestros.
Y ese día, ahí sentí, dice, que había hecho una cosa importante. Eso fue la patriada que se fueron a caballo hasta Paraguay. Casi un mes. Que eso le costó después el problema que tuvo en la espalda. Pero 20 y pico de años después, igual no le aflojaba el caballo, ¿no? Y bueno, se acababa de hacer la operación hace poco, ¿no? Estaba con uno de los colegas de ustedes, entró arrastrándose un día porque se había operado la rodilla. Era un guerrero y no se quejaba nunca. Como bueno, y hace poco estuvo acá en los 100 programas, que después también lo vamos a recordar, pero también al respeto de la oposición. Lo escuchamos a Mujica, escuchamos prácticamente a todos, porque era un hombre que eso, el del interior, el político, y que tenía esa mirada y los demás tenían esa mirada de él. Ahora vamos a hablar, que ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos enganchado, al intendente de Canelones, a Yamandú Orsi, que también tuvo unas palabras que creo que Jorge Larrañaga se merecía. Bienvenido, intendente, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto. Bueno, gracias por estar en este momento tan difícil, pero me parece que también está bueno dar el mensaje de la oposición, en este caso, al político, al que dejó todo en la cancha. Así que, Yamandú, todo tuyo. Sí, en realidad yo puse ahí en un mensaje algo que me pasaba con él. Era un tipo que 2x3 te sorprendía, que te llamaba por teléfono y a veces era para aconsejarte, ahora incluso. Lo hacíamos antes cuando de repente él no tenía tanta responsabilidad, pero a veces cuando nosotros, y ahí hablo de mi fuerza política, decíamos algo que a él le parecía que no era muy conveniente, me llamaba y me decía, che, pero estará bien, a mí me parece que no está bueno eso, o al revés. A veces la última que tengo con él fue cuando un episodio puntual de seguridad que había ocurrido, lo llamé para preguntarle qué había pasado, qué es lo que realmente había pasado, y me tuvo desde el domingo hasta el lunes incluido, informándome cada 4 o 5 horas qué es lo que pasaba. Él me había avisado, mirá que vamos a hacer un allanamiento, y cuando lo hicieron me avisó, o sea que tenía esas cosas. Yo tuve la suerte de hablar mucho antes con él. Entonces cuando a él le tocó ahora asumir esta responsabilidad, para mí fue una ayuda enorme, porque los intendentes con los ministros del Interior tenemos que tener siempre una línea directa. Y me pasó y bueno, y yo creo que la mejor de las instancias que tuve con Jorge fue cuando me invitó al estudio, que yo dije un día, yo quiero ir a conocer esa vida tuya ahí, donde tenés los caballos, donde está tu gente, antes por supuesto que él asumiera esta. Porque a mí me gusta también, a partir de lo del hipódromo de Marón, de Las Piedras, me empecé a interesar bastante y aprendí mucho de ese mundo que es maravilloso y que tiene toda esa magia de los peones, y él cómo hablaba con su gente. La verdad, fue una experiencia divina. Y capaz que no fue la última fue, mirá, la última fue en Santiago Vázquez, que ahí se inauguró una placita, y ahí lo vi muy dolorido, y ahí le pregunté qué le pasaba. Y fue cuando ahí planteó lo de la espalda. Pero yo de ahora que pasó todo esto, digo, pensar que este hombre estuvo meses y meses soportando el dolor, porque él me decía que le dolía mucho. Entonces, eso de no aflojar es típico de él. Y está. Y es de los líderes del gobierno con el que yo tenía la mejor relación. Aparte, entraba al departamento y me mandaba un mensaje diciendo, pido permiso para entrar. Eso lo tengo guardado ahí, me lo voy a dejar para toda la vida. Orsi, buenas noches. Buenas noches, Orsi. ¿Cómo te va, Patricia? ¿Estás bien? Aquí procesando al igual que todos, ¿no?, esta partida repentina, y preguntarle desde el punto de vista político, para usted, ¿cuál cree que es el legado que deja Jorge Larrañaga? Y también, ¿quién cree que puede oficiar como ese nexo, ¿no?, entre el hoy oficialismo y la oposición? Yo creo que es una señal republicana muy fuerte la de él siempre, ¿no? Yo confieso que
Una vez cuando apareció esa imagen del presidente Mujica sentado tomando mate con él, eso que nos impactó a todos, porque era un momento, no me acuerdo bien qué estaba pasando, pero ahí a todo el mundo sorprendió esa foto y yo tuve la suerte de preguntarle y de tener la respuesta de Mujica, y a partir de ahí entendí muchísimo lo que era Larrañaga. Y yo creo que si uno lo tuviera que resumir, creo que encarna todo lo que uno entiende por republicanismo y respeto por las colectividades políticas, cualquiera fuera, ¿no? Yo ahí lo veo, un tipo que por más diferencia que tenga, está dispuesto a hablar siempre, siempre. A mí me pasó eso, hasta para el consejo o el rezongo. Alguien que no tiene esa cercanía, esa frescura, no te llama ni te dice nada. O al contrario, te mira como que está todo bien. Yo creo que hasta pagó las consecuencias a lo largo de su historia de frontalidad tremenda, ¿no? Y eso está bueno, y creo que, y ahí reconozco que hay una beta del interior muy marcada, claro. Muy marcada. Es bien del interior. Y alguna vez me dijo que los mejores momentos de él fueron cuando era intendente, claro, porque teníamos el tema, ¿no? Y a él le encantaba y te contaba. No nos olvidemos que fue un intendente muy, pero muy joven, ¿no? Arrancó tempranísimo. Y le encantó la tarea de la intendencia. Yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? Y después, ¿quién puede ser en la interlocución? Yo creo que no. Hay otros también con los que a mí me pasa que con Álvaro Delgado tengo ni idea, con Salinas mismo, ¿no? Son de las personas con quien el teléfono, todo, absolutamente todo, no puedo decir, ni bien asumió el lema el otro día, me llamó por teléfono y hablamos un rato. Lo que pasa es que yo estoy en un lugar muy particular, que es una intendencia más allá de mi partido y que yo pertenezco a un partido. Hay tareas que te obligan a siempre estar articulándolas, ¿no? Pero no va a ser fácil encontrar un perfil parecido. Por más que discreparas de punta a punta, porque era de esos que cuando estaban con una idea era peleador por lo que pensaba. Y eso no volaba puente, es raro eso. No nos olvidemos que estuvo con el tema del plebiscito de la seguridad, o sea que alguien podía identificarlo como alguien que está parado allá en la antípoda de todos nosotros, y sin embargo nunca perdió esa actitud de cercanía. El diálogo existe, pero eso también hay que traerlo, y él lo tenía dentro. Así que yo creo que lo bueno es que todos aprendemos de estos veteranos, que no es tan veteranos en este caso, pero sí de estos experientes, esos bichos políticos que, como decía recién Lucic, el tema de la altura, ¿no? de la alta política, que a veces se extraña tanto, o pasa tanto tiempo y no ve señales de alta política. Él tenía su gesto. Y eso se va a extrañar mucho. Yamandu, con respecto a esto que hablas de la alta política, revisaba un poco, hubo un par de reuniones importantes entre Mujica y Larrañaga. Una después de las elecciones en el balotaje del 2009, donde Mujica le gana a Lacalle. Larrañaga había sido el candidato a vicepresidente y habían tenido enfrentamientos durante la campaña. Y es una reunión políticamente importante porque se venía el gobierno de Mujica, cómo separar a la oposición, Larrañaga tiende ese puente. Pero 2 años después, en 2011, se vuelven a reunir y ahí es una reunión más humana, ¿no? El mate y salen diciendo borrón y cuenta nueva, arrancamos otra relación. En ese momento Mujica era presidente de la República, Larrañaga era uno de los líderes importantes de la oposición, volvería a ser candidato a vicepresidente después. Eso también demuestra cómo él estaba a la altura de las circunstancias, en ese caso del partido, cuando lo requería. Pero también habla, y quería preguntarle a Orsi por este lado, de a veces lo difícil que es en la política uruguaya encontrar protagonistas de primera línea, de los que juegan en esa altura, que vengan del interior del país. Del retorno de la democracia para acá, yo no quiero calificar de más o menos importante, pero Larrañaga es una de las figuras preponderantes, seguramente el que estuvo más cerca de ser presidente, y cuál más, ¿no? En todo ese periodo. Hay que calibrar lo que representaba él como dirigente en el interior también, me parece, ¿no? Sí, yo, ya que me levantás del centro, yo me animo a nombrarte alguno. Jorge, por supuesto, el primero, porque, fue candidato. Nin,
Rodolfo. Rodolfo Nino. Tabaré Viera. Tabaré Viera se forjó ahí en la intendencia. Son los que me doy cuenta que las veces que me toca que me cruzo para conversar con alguno de ellos, vos sentí eso de que estás hablando con alguien que mira lejos, ¿viste? Y yo la alta política creo que tiene mucho que ver con eso, de que estás hablando con él y no estás hablando para pasado mañana. Y eso me lo hizo ver Mujica cuando me explicó por qué se había ido a reunir con él, que yo no lo conocía, Jorge. Y él me dijo, mirá que vas a tener mucho más coincidencia con un gaucho como este que a veces con algunos que pensás que tenés más cerca. No me olvido más que me dijo eso. Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, le queremos agradecer por estas palabras. Sabíamos que quería estar presente en esta despedida de Larrañaga, así que un abrazo muy grande y nos encontraremos en otro momento un poco más grato, ¿no? Sí, pero vamos arriba, que lo bueno que estas enseñanzas de la vida nos permita levantar las miras, ¿no? Yo creo que él estaba deseando que hiciéramos eso, así que sabremos cumplir desde donde nos toque estar. Gracias, Yamandú. Este aplauso para él, cómo no. Bueno, Sergio, querido, ¿tenés una recomendación para nosotros? ¿Puede ser? Ahí vamos, sí, les tengo que recordar a todos que la abundancia está en el momento justo. Es decir, porque qué bueno que es revivir las antiguas recetas con los mejores guisos de porotos, las lentejas, los garbanzos. Yo los invito a poner ahora mismo en remojo estas legumbres y mañana con carne, con pollo, con pescados o opciones vegetarianas o también en una forma moderna y variadas ensaladas. Dale rienda a la imaginación a nivel del uso de los granos. Todo te va a quedar como para chuparte los dedos. La abundancia es lo mejor de cada cosecha. Gracias, Sergio. Bueno, tenemos regalos de la abundancia para Pablo. Pablo, te llevas de la abundancia. Muchas gracias. Pero por favor, usted lo merece. Y ahora tenemos Don Pascual. Llegó el momento más esperado del programa porque vamos a brindar con Don Pascual. Sí, hoy con Don Pascual Cabernet Sauvignon, uno de mis vinos favoritos. Sí, a mí también me encanta, para acompañar un asado y aprovechar, brindar también por Jorge Larrañaga, sí, señor, que en esa charla siempre se lo acompañaba con alguna buena comida. Así es, creo que me voy a comprar uno después de acá. Don Pascual, puro disfrute, puro carácter. Y le damos un regalito más a Pablo. Tenemos Don Pascual que se va a llevar. Pablo. Muchas gracias. En este programa especial. Sergio, Connie. Sergio, querido, estás con mucho trabajo, ¿eh? Estaba escuchándolo. Sí. Estaba escuchando absolutamente a todos ustedes y entonces una de las cosas que me puse a pensar es que yo tuve la suerte de conocer a Larrañaga allá por el año 91. Era un intendente joven, pujante, y yo me acuerdo que desde aquella primera entrevista que le hice sentí como una cosa de cercanía. Era un hombre que yo me acuerdo que cuando empecé a hablar sobre su hoja de ruta y le pregunté qué era lo que él pretendía para Paysandú, él me habló de un Paysandú con proyección a 20 años más. Lo más increíble de todo es que como yo tuve la suerte después de poder encontrarme con él en varias oportunidades por distintos motivos, no solamente por el hecho de las entrevistas, tanto en el Public Vita como en el Club de la Buena Vida, lo fui viendo en sus diferentes etapas y me di cuenta en eso que hablaban del interior. Él era indudablemente un hombre típicamente del interior, pero supo construir políticamente una posición. No se olviden que él fue con esa ala de centro que tuvo de ahí el Partido Nacional, con todos los intendentes jóvenes de la época, fue un wilsonista muy importante en su manera de ver las cosas, pero además se fue proyectando como el hombre del interior que llegaba a la capital y de alguna forma se transformó en un referente del mundo de la política. Y tuve la suerte de seguir tratándolo y encontrarlo en diferentes oportunidades y conversando con él. Y me di cuenta de que aquella cosa aguerrida, aquella cosa típicamente blanca,
formaba parte de una personalidad, pero no era toda su personalidad, porque también era un tipo afable, era un tipo componedor, era un tipo simpático, era un tipo de hacer de alguna forma bromas, y ahí me di cuenta de que era un político. Cuando hablaban de la alta política, era un bicho político que practicaba la alta política porque para él no era por encima de su partido. Su concepto de republicanismo y de defensa del sistema en el que él quería de alguna forma incidir, escuchando a la gente, lo hacía transformarse después en lo que se transformó en un caudillo y en un líder. Déjame continuar brevemente algo que decía Sergio, el constructor político, y Sergio hablaba de su sector, Alianza Nacional. No ha sido fácil en política construir sectores, y él lo hizo. Y estuvo muy cuestionado políticamente en la interna blanca, que siempre, Pablo lo podrá decir mejor que yo, ha sido siempre muy intensa. Y ese liderazgo, ese primo inter pares con los intendentes, mamma mía, anduvo siempre cuestionado. Y sin embargo, tenía una capacidad de resistencia y de mantener su sector. Había que ser guapo para... Había que ser muy guapo y tener muy fundamentado la postura política. Y ahí donde creo que lo sostuvo esa apertura, esa manera de dialogar que le permitió afirmarse su liderazgo en todo el territorio. Y estaba mirando la estadística y me gustaría que Connie me ayude, insisto, porque capaz que en el recorrido cometí algún error. Pero yo me hice la pregunta, ¿Jorge Larrañaga no fue el candidato del Partido Nacional con más votos desde que volvió la democracia? Sí. Bueno, sí, lo fue. A mí lo que me da es que la calle Herrera en el año 89 tuvo unos 1000 votos más, 765, Jorge Larrañaga en 2004 tuvo 764. Tiene los números. Yo sabía que tenía los números. Yo sabía que sacara la planilla. Pero digamos, fue un candidato presidencial, un presidenciable nacionalista clave en la última historia, que como decía Patricia, no tuvo la suerte, no tuvo el momento, no llegó, pero la verdad que fue clave en la historia, ¿no? Bueno, me permiten, les hago el cuento, porque hace muchos años Jorge estaba en campaña y yo era panelista de un programa de la radio de Emiliano Cotelo en El Espectador. Entonces venía escuchando y Jorge estaba hablando con Emiliano y le dice, no, pero la verdad es que no me puedo quejar, mi votación del año 2004 fue la más alta votación que tuvo el Partido Nacional, la más alta votación del Partido Nacional de la historia del retorno democrático. Y yo, que venía en el auto, digo, no es así, pero no tenía solución, porque, digamos, no me iba a bajar del auto, así que me fui a la radio, consulté mis fuentes y lo que estaba era un truco que Jorge usaba. En realidad el Partido Nacional en esa ocasión sacó el 35,5% de la votación. En la elección de 1989 el Partido Nacional sacó el 39%. Es decir, el doctor Lacalle fue presidente con el 39% de la votación, el Partido Colorado con el 30%, el Frente Amplio con el 21% y el Partido por el Gobierno del Pueblo con el 9%, que se habían escindido del Frente Amplio. Por eso se ganó con comodidad. El doctor Lacalle ganó con comodidad. Lo que pasa es que el sistema anterior a la reforma del 96 hizo que se sumaran los votos de Lacalle más los de Sumarán, que salió tercero lejos con el 10%, y los de Carlos Julio, que sacó el 30%. Eso hacía el total de la votación del Partido Nacional. Entonces, efectivamente, individualmente considerado, el doctor Larrañaga había ganado. Bueno, te tengo que cortar un poquitito, tengo un Zoom. Terminá. Y no hicimos ningún Zoom. Estuvimos 5 minutos discutiendo, pero en los términos más cordiales, y la verdad es que me dijo, bueno, está bien, si tomás el voto del Partido Nacional después de la elección
desde el retorno democrático, la vez que el Partido Nacional sacó más votos, pero el 39,5% en aquellas circunstancias. Bueno, sigue siendo el récord, pero claro, ahora ya hay otras maneras porque podemos considerar los votos para los balotajes y entonces ahí los números Gracias, Connie. Se van a otras magnitudes. En un ratito volvemos. Gracias por los datos. Siempre tiene el dato justo ahí con todas las planillas. Vamos ahora a comunicarnos con Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior y además amigo personal de Jorge Larrañaga. Gracias por estar en este momento que tantas veces ha venido acá. Santiago, muchas gracias por estar ahí y por supuesto queremos tus palabras para tu amigo, para tu compañero. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo ahora estoy en Paysandú. 2 días muy particulares, obviamente muy difíciles, porque creo que primero que nada el país pierde un extraordinario político, un político con mayúsculas, un político que dedicó su vida entera al servicio público, a ayudar a los demás, a colaborar, a transformar el país. Yo lo conozco a Jorge del año 98. Desde hace un lote de años yo crecí con él, viví cosas extraordinarias y cosas muy feas. Y por supuesto que la relación traspasó la actividad política y después fue una relación de amistad y de compañerismo. Un padre extremadamente cariñoso, un gran compañero. Puso primero el país que a su propia vida y a su propio futuro, y puso primero el partido que a su destino. Revolucionó el partido. Yo recién veía el jingle y el spot de 2004, que tuve el placer de hacer toda esa campaña del año 2000 al 2004. Revolucionó el partido y generó en miles de jóvenes que se volvieran a acercar al partido. Llevó adelante una transformación en el departamento de Paysandú. Yo veníamos desde Montevideo. La cantidad de gente que había en San José, que había en Yum, que había en Flores, llegando a Paysandú, miles y miles de personas saludando el pasaje de la carroza fúnebre, y se va con el mayor amor del pueblo, porque fue un político que supo, conoció y supo interpretar el sentir de la gente de cada rincón del país. Tipo humilde, vivió tendiendo puentes, trató de construir política de verdad, políticas de Estado. La verdad, el país pierde a los 64 años a un hombre formidable y a un político que no es muy fácil de encontrar. Un hombre que trabajaba todo el tiempo que no dormía, atendía todos los problemas, estaba siempre alerta a lo que pasaba, atendía, viniesen de donde viniesen y pasase lo que pasase. Y logró algo además, que es muy importante, que en los 14 meses que fue ministro del Interior, logró demostrar de que se podía hacer un ministerio distinto, una política de seguridad distinta y tener logros distintos y éxitos distintos a lo que se había logrado en el pasado. Yo he hablado entre ayer y hoy con no decenas, sino cientos de policías de todos los grados, rangos, retirados, comisarios generales, hasta agentes. Y he recibido gente que me llamó llorando. Y eso no se da todos los días. No pasa porque sí. La policía no le rinde homenaje a cualquiera. Le rinde homenaje a una persona que le devolvió el sentir de su uniforme, el respaldo, el compañerismo, el liderazgo. Ahí estamos viendo la caravana que hicieron. Hubo una caravana en Maldonado. No sé si estas son de esas imágenes o de
de algún otro lugar, Sí. pero lo que dice Santiago es... Y acá Montevideo, ¿no? También. Y acá Montevideo también es clave. Las sirenas, Sí. las sirenas Ahora, despidiendo a Santiago, Larrañaga. Exacto. Santiago, aprovechar la oportunidad, darte el pésame. Tú estabas codo a codo todos los días trabajando con Larrañaga allí en el ministerio. A todos los periodistas nos consta, además de tu vínculo personal y de tantos años con él, preguntarte, no sé si tuviste tiempo de procesarlo hasta el momento, ¿no? Pero en estas primeras horas, pero ¿cómo encarar estos primeros días a nivel del Ministerio del Interior, no? Bueno, en estas horas me tocó otras cosas, armar, tratar de coordinar un velorio, un entierro. Veremos a partir de la semana que viene. Yo creo que hay cosas que se trazaron y quedaron, una forma que creo que han sido una forma exitosa de trabajar. Por supuesto, son ministerios muy particulares donde la cabeza hace cómo funcione, porque hay otros que son técnicos y probablemente un técnico pueda suplantar a otro. El Ministerio de Interior es un ministerio muy particular. Estará en la decisión del presidente de la República, al cual le agradecí las palabras hacia Jorge, de él y de su señora, muy sentidas, muy cariñosas. Sé claramente el cariño que le tenía y cuánto lo aprendió a querer. Se va un hombre del partido, además. Se va un hombre que peleó hasta el final por ver a su partido en el gobierno y en definitiva lo logró desde el lugar que ocupaba. Y veremos, las horas dirán cómo se irá acomodando el nuevo escenario dentro del Ministerio de Interior. No es algo que tenga en mente hoy realmente. He vivido estas horas a una velocidad que Jorge no estaba enfermo, murió de un instante para el otro y uno tiene que acomodarse en pocas horas en una cantidad de cosas que nunca pensó vivir. Yo no quería despedir a un amigo con 64 años y me tocó. Y veremos la semana que viene, o la otra, o cuando sea. Hay cientos de personas que se criaron militando con Jorge y que tienen su forma de militar y de entender la vida, y la política, y la militancia, y el gobierno, y sé que va a haber mucha gente trabajando de la misma manera. Veremos cómo sigue en el Ministerio de Interior, eso lo define el presidente de la República y sé que va a tomar la definición que sea mejor para el país y para el gobierno. Santiago González, gracias por ¿Dejás hacerle un pero pequeño por comentario supuesto, antes que se vaya, por Santiago? por supuesto. Yo digo, me consta, con Santiago tenemos una vieja amistad y con Jorge transitamos muchos años. Yo creo que Jorge nos deja, él construyó, además dijo una cosa muy importante para nosotros. Él fue un gran actor muy relevante del sistema político, pero también en la interna. Jorge nunca se sintió más blanco que nadie y cuando ganó, le abrió la cancha a todos. Y cuando perdió, salió corriendo a apoyar y en esta última, además, pidió bailar con la más fea. Con la difícil, puso lo mejor de su gente, sus compañeros de tantos años y creo que, yo me atrevo a decir que nosotros tenemos, en el Partido Nacional con la reforma constitucional, vivió un cambio importante. Y en el año 99, Jorge levantó la cabeza y dijo acompañar al partido hasta el final. Y ahí marchamos y nunca más hubo enfrentamientos como los anteriores en el partido. Creo que en eso hay un antes y un después y tiene mucho que ver Jorge en su forma de actuar. Y creo que hoy, increíblemente, en la policía es lo mismo. La dignidad que Jorge le ha devuelto a la policía, el decir, defenderla como la defiende, por supuesto que marcando cuando se hacen las cosas mal, eso yo nunca lo había vivido así. Yo veo por primera vez que hay una persona que se plantó
y que los hizo sentir, cuentan conmigo. Acá está mi mano fuerte y creo que en eso han sido Luis, Santiago, todos mis 4 o 5 compañeros del cabeza, 4 o 5 compañeros de él de toda la vida que han estado llevándolo y acompañándolo desde siempre, ¿no? En nombre de Polémica, Santiago, te queremos agradecer. Notamos que estás totalmente conmovido, estás despidiendo a un amigo, así que nuestro respeto, la solidaridad con vos y con toda la gente que va a despedir mañana a Jorge Larrañaga. Gracias por estar en este momento tan difícil para vos. Gracias de corazón. Álvaro, simplemente al final, Jorge era un amante de la vida, adoraba la vida. Adoraba vivirla, vivir el día para transformar la realidad. Y yo tuve el mayor de los placeres de trabajar 22 años con él. Para quienes no lo conocieron, hoy se fue un hombre íntegro, transparente, humano, responsable, celoso de las cuentas públicas, un republicano y un hombre de Estado. Si estoy quebrado, es mucho más que porque se fue un amigo. Se fue un gran líder, no del partido, se fue un gran representante político de lo mejor de la política uruguaya. Por eso es un día tan importante para mí y tantos uruguayos que sintieron en él la representación de sus sueños. Nuevamente, gracias. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Qué difícil, ¿no? Para un amigo, para un compañero. Yo voy a hacer un breve comentario más, Álvaro. Santiago estaba realmente muy, muy triste. Bueno, Pablo también lo refleja y a mí me parece que el presidente de la República lo va a extrañar particularmente. La relación entre la calle Pou y Larrañaga ha sido realmente muy especial. Yo conozco algunos elementos, aspectos, e incluso hablando con colegas, he entrado en algunas polémicas porque se veía una confrontación permanente y la verdad que lo que sucedió entre la calle Pou y Jorge Larrañaga fue algo muy especial. El hombre de experiencia, el líder político, el que se tuvo que comer todas las verdes para llegar a la madura y cuando viene la madura emerge un líder joven con menos experiencia y le gana, al decir de los burreros, en el disco. Y sin embargo, se logra amalgamar una relación que sin ser fácil, es otra muestra de esa alta política, de diálogo, de cuidarse y de cosas que pasaron entre ellos y solamente ellos saben, pero que le han permitido al Partido Nacional procesar hacia adelante logros políticos, porque en política, la alta política es renunciar a determinadas cosas. Y creo que ahí Larrañaga tuvo un rol clave, y lo que decía Iturralde, cómo marcó ese antes y después de las luchas intestinas que fueron muy duras, marcar un nuevo estilo, que es un estilo de poco discurso y de mucha confianza en el mano a mano. Pero lo lleva, Nico, a un lugar para este gobierno hoy y también ante la ciudadanía, porque eso es lo que tienen los liderazgos, a poder confiar la calle en Larrañaga, ni más ni menos que para el Ministerio del Interior. Que siempre es un ministerio donde la responsabilidad política es altísima y donde el presidente pone a alguien de su mayor confianza política. Bueno, venía muy cerca, y la calle ¿no? puede También. poner a quien había sido su rival muchas veces en la interna del partido. Eso hacia la ciudadanía también da una imagen de seriedad y de, por lo menos, unidad en el partido que está gobernando, ¿no? Pero no nos olvidemos, Juan, que también venía muy próximo, digamos, con el tema, ¿no? Porque si vos analizás, en verdad, del 2010, en el periodo de Mujica, 2010-2015, Jorge Larrañaga estuvo... En la reunión con Mujica, por ejemplo, habían hablado mucho de la educación, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal, el objetivo era llegar a un consenso para un plan educativo, el apostar por una educación entre todos los partidos. Y en verdad el tema seguridad no lo había atrapado tanto, lo atrapa en el último periodo del Frente Amplio, ¿no? Y allí es donde se pone al hombro la reforma de Vivir Sin Miedo también. Es así. Seguimos después de la pausa, después seguimos hablando, por supuesto recordando a este gran líder, Jorge Larrañaga. Así que ahora vamos con Sergio con una recomendación. Sí, tengo que recordarles a todos que es Entel, que la asistencia permite que las personas mayores tengan independencia dentro de su hogar, sintiendo que la familia sabe
que ante una emergencia como una caída se comunicarán rápidamente para asistirlos. Mediante este pulsador, Centel está conectado siempre y puede asistir vía manos libres en cualquier momento y frente a cualquier situación. Pero Centel no es solo un botón de caída. Te acompañan, te cuidan, te dan consejos saludables para tu bienestar. Llama al 0800 87 18 y probalo 2 meses sin costo. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Gracias, Sergio. Si les digo que hay una empresa de portería remota y videovigilancia con el mejor equipo y tecnología, ¿qué me dicen? Juan Miguel, ¿qué me decís? Perdón, Spotter. Por Álvaro, supuesto, ¿qué te voy a decir más que Spotter. Spotter? ¿Saben qué es lo mejor? Que detecta únicamente personas y vehículos y no genera falsas alarmas por animales u objetos. Fundamental que no suene por cualquier cosa. Con Spotter, además, reducís con mucho los gastos comunes. Lucich, usted que sabe de números va a entender. Claro que sí. Pero por supuesto. Spotter, seguridad y portería para que vivas tranquilo. Sergio. Sí, les quiero recomendar a todos que el Laboratorio Savies presenta su lanzamiento exclusivo único en Uruguay, que el colágeno Duo Avies, colágeno tipo 2, UC2 no desnaturalizado, más L-carnitina Carnipure, una fórmula de Laboratorio Savies con el respaldo de Lonza Suiza. Un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular. Una sola toma al día es suficiente. En Uruguay, Laboratorio Savies produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales. Avies es natural, con calidad farmacéutica presente en todas las farmacias del país. Gracias, Sergio. Nos vamos a la pausa y ya volvemos en este programa difícil de hacer. Ya venimos, es cortita, ¿eh? Gracias. No hago más fuerza con mi cortina de enrollar. Hace como Petru, ponele un motor a tu cortina. Cortifaz 0800 2678. Hola, Polémica, los estamos viendo. Besos para Piñe, que se cuide. ¿Otra vez fideos? ¿Manteca o aceite? No, con las nuevas salsas para fideos Ornex. Rápidas, fáciles y ricas. Ornex, cada día cocinando juntos. Los mejores frutos secos son de la abundancia. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Vamos, Piña, arriba. Arriba, saludos a todos. Polémica en el bar, recuperate. Pronto te tenemos, Piña. Encontrá tu Joy, Onix, Tracker y toda la línea Chevrolet 0 kilómetro en Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet. Ahora también en Car One. 2202. Vamos, Piñe, les contamos para todo el que no se enteró, yo creo que sí. Bueno, Piñe ya está casi, le tiene que dar el alta en unos días. Bien. Estamos bien, así que le mandamos un beso a Piñe, pero ahora, si hay algo que no es polémica, es el Frankfurter de Schneck, que es el número 1. Sí, todos tenemos algo en común y eso es que todos elegimos los Frankfurter Schneck. Y ahí está el mozo repartiendo los Frankfurter. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. le va, Buenas noches. Caruso? Muchas gracias. Acá andamos. Muchas gracias. Domingo frío, ¿no? Domingo frío, que unos lluvioso. ricos panchitos. Unos panchoni. Schneck, por supuesto. Bien nuestro. Ahí está, ¿eh? Bueno, y ahora Crédito Uruguayo. Sí, señor. Estimados, ya estoy pensando que este invierno va a ser larguísimo. Porque estoy chocho porque con Crédito Uruguayo, al mal tiempo, tonelada. Escuchen, pedís tu préstamo y participás en el sorteo de 1 tonelada de leña. Eso que escucharon, 1 tonelada. Envía ahora un WhatsApp al 092-424242 o entrá en credituruguayo.uy y sacá hasta 100.000 pesos al instante. Así que ya sabés, WhatsApp al 092-424242 y salud. Crédito Uruguayo, el invierno se vive mejor. Bueno, tenemos ahora al intendente de Paysandú, vamos a comunicarnos con él, a Nicolás Olivera. Nicolás, 2204. Nicolás, buenas noches.
Ahí nos conectamos. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Perdón, es una formalidad decir cómo estás. Desde la Heroica. Desde la Heroica, Paysandú. Bueno, contanos cómo estás viviendo este momento tan triste despidiendo a Larrañaga. A ver, la verdad que nos toma por asalto, ¿no? La noticia, son de esos días que uno cuesta creer que estén pasando, ¿no? Un hombre que si hay algo que vendía era justamente su vigor, ¿no? Esa impronta tan vigorosa que él siempre tenía, y habernos enterado, bueno, durante todo el día estar acompañándolo hasta el regreso a su Paysandú natal, sinceramente, y ver algo impactante en el camino, cómo la gente en distintos pueblos durante la avenida, y por supuesto ni hablar en Paysandú, todo el calor de su pueblo esperándolo. La verdad que hace, bueno, que darnos cuenta una vez más de que caló hondo sus 10 años de intendente, sus 20 años de senador, y por supuesto un excelente ministerio como estaba llevando adelante, y por sobre todas las cosas la impronta que dejó en Paysandú. Usted recorre Paysandú, no hay lugar de Paysandú que no tenga su impronta. No hay persona con la que usted no converse que no tenga alguna anécdota, no sepa, incluso aquellos que no lo vivieron, pero la tradición oral, después de esos 10 años de intendencia, sigue perviviendo. Así que, sinceramente, usted cuando llega a Paysandú, bueno, se sabe, se lo conoce, se conocen sus historias, y bueno, hoy pasa a engrosar las filas de la eternidad, y un hombre que escribió muchas páginas de muy buena historia de Paysandú, hoy ya tiene otro sitial de privilegio entre los mejores hombres de nuestra historia, ¿no? Olivera, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Preguntarle Buenas noches. de este vínculo que tanto estábamos hablando que mantenía Larrañaga con distintas figuras políticas, ¿no? Pero especialmente con usted, ocupando un lugar que él en su momento tuvo durante 2 periodos. ¿Era de llamarlo? ¿Era de aconsejarlo? ¿Recuerda cuál fue la última conversación que tuvo con Larrañaga en ese sentido? Sí, la verdad que cada vez que se conversaba era ineludible la referencia a su experiencia al frente de la Intendencia, ineludible. O sea, tonto sería uno si no aprende de aquellos que ya pasaron por la responsabilidad que nos toca asumir ahora a nosotros. Dicen que quien aprende de los errores y de las cosas buenas que han hecho otros vive 2 veces. Y sinceramente él siempre, permanentemente, velando por su Paysandú. Era un hombre que no se desconectó, no se divorció cuando tuvo que ir a vivir a Montevideo. Es un hombre que permanentemente estaba presente y conocía lo que pasaba. O sea, él seguía teniendo sus amistades, su gente, sus vínculos, y permanentemente muy bien informado. O sea, si usted me pregunta, de las últimas cosas que me decía es: no te tome la vida en sorbos de 5 años, me decía eso. Y vaya si lo de hoy es un ejemplo de lo que me aconsejaban. Tenemos, Nicolás, algunos detalles del sepelio mañana. ¿Nos podés contar un poco cómo va a ser? Sí, claro. Mañana a las 10 de la mañana va a salir desde la cochería. Ahí va a tener su guardia de honor de la policía. Lo van a acompañar decenas, cientos de jinetes. No se olviden de que él fue el mentor de lo que es el encuentro con el patriarca. Es uno del evento más grande de marcha a caballo del país. Y bueno, cientos de jinetes lo van a acompañar, obviamente, más allá de toda la gente que quiera hacerlo. Esto es a las 10 de la mañana, saliendo de la cochería, que ustedes están viendo ahora en imágenes. Van a hacer una parada frente a la Intendencia de Paysandú, en donde, en forma conjunta, con todos los intendentes que hemos tenido, que están en época de democracia, vamos a bajar de distintos partidos: Colorado, Frente Amplio, Partido Nacional. Vamos a bajar a poner la bandera de Paysandú, que de hecho fue creada en un periodo y gracias a su impronta también. Pondremos la bandera del pabellón de nuestro departamento. Y bueno, y ahí lo acompañaremos hasta con la presencia del presidente de la República, que estará esperándolo, y con el resto de los ministros ahí tuvimos morada en el cementerio central. Ok.
Bueno, intendente... Hola, ¿me escucha? Sí. La última parte se cortó un poquito, pero se enganchó. Así que, intendente Paysandú, Nicolás Olivera, muchísimas gracias. Bueno, tenemos a Pablo que va para allá. Llegará tipo 3, 4 de la mañana. Por ahí. Por ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar en este momento tan difícil. Nicolás, gracias, No, a ustedes, por favor, por la comunicación. Y son bienvenidos cuando quieran acá por la República también. Un abrazo fuerte. Gracias. Cuídense, por favor. Por supuesto, gracias. Hablábamos, Álvaro, y aprovechando la presencia de Iturralde, ¿no? Recorriendo un poco lo que fueron los últimos años, especialmente en Después la política. Yo quiero contar una de anécdota que me Larrañaga. pasó a mí con el jefe de policía de Paysandú, porque yo, cuando era más joven, éramos más parecidos. Creo que en Bendita TV hicieron un informe que éramos parecidos. Separados al nacer. Separados al nacer. Después voy a contar una anécdota que me pasó en Las Termas, que yo estaba sentado con una cosa con el intendente, con el jefe de policía de Paysandú. Te confundí. Patricia, perdón. No, bueno, porque estamos destacando que en estos últimos, desde que asumió esta administración, a Larrañaga le tocó bailar con una de las más feas, ¿no? Como era el Ministerio del Interior. Pero yo me quiero ir un poquito más para atrás, Pablo, y hablar de lo que fue la campaña, porque 2018, 2019, Jorge, digamos, esa alianza, digamos, nacional que había creado, ciertamente que se le empezó a desarmar, ¿no? Se creó un grupo de los intendentes, liderado por Botana y Antía, pero también otro conjunto de figuras importantes del interior en el Partido Nacional. Tú formaste parte de ese conjunto, de ese sector nuevo, ¿no? Que procuró pelear las internas del Partido Nacional. ¿Qué crees que pasó para que Jorge en ese momento no lograra retener a quienes lo habían acompañado en los últimos años y se diera ese desmembramiento? Yo les iba a contar alguna cosa un poco más lejana, pero si querés empiezo por ahí, porque con Jorge tuvimos la suerte, tengo un mensaje de él de la semana pasada, por un drama, una tragedia familiar mía, muy humano, muy cercano, muy cálido, de mucha cercanía. Vivíamos muy cerquita en los últimos años. Y mi señor es de Paysandú, nos conocemos de hace 40 años. Y nunca tuvimos ninguna distancia personal. Nunca nos distanciamos. A veces no nos poníamos de acuerdo con algunas cosas de la política. Pasaba mucho, un hombre pasional y guerrero como Jorge era un hombre de un temperamento que nos marcó a toda una generación, nos llenó de oportunidades, nos enseñó a agradecerle a la gente que militaba, que lo estaba haciendo justamente regalándonos su tiempo. Y nunca sentimos que nos distanciábamos, nos juntábamos en los actos y estábamos juntos. Es más, muchas veces cuando hablábamos de los resultados de las elecciones, decíamos ganamos o perdimos y no habíamos votado juntos. Nos pasó algunas veces que no estábamos en el mismo camino, pero fue un hombre que nunca perdió la alegría de esas cosas. Nunca con Botana eran como hermanos, con Antía estuvieron... Alguna vez, ¿no? Tal vez la más dura fue cuando dijo no vuelvo a subir más las escalinatas de la Casa del Partido Nacional. Pero Jorge era así, Jorge se calentaba con una cosa y estaba bien, se calentaba y después daba marcha atrás, cambiaba y vos le decías, no, pero vamos a hacer tal cosa, no, dije tal cosa. Y él decía, el límite de mi dignidad, él lo marcaba y era un tipo que después, al rato, podías discutir. Yo me acuerdo que uno de los últimos actos que hicimos juntos, a mí me dijo, bueno, con Pablo nos hemos peleado algunas miles de veces y nos hemos vuelto a amistar otras miles de veces y nos quedan unas miles más. Se nos quedaron algunas, nos peleamos solo algunos de cientos de veces más. Pero Jorge fue un constructor permanente de alianza, de tejedor. La vida política a veces te lleva a que tenés discusiones y que tenés distanciamientos coyunturales en un momento determinado, pero eso no... Con Antía, que tú lo decías, con Antía construyeron el primer espacio, aquel que antes de Alianza Nacional se había llamado Nueva Fuerza Nacional y que estaba Burgueño, siendo intendente Burgueño, que se nos muere también como del rayo en un enero del año 97, creo que fue.
también habían construido, había mucho más que eso. Nosotros éramos una barra que nos habíamos armado en la Facultad de Derecho, cuando yo llegué, que era la parte más vieja, yo como que los miraba de afuera a Eber da Rosa, a Jorge Larrañaga, y éramos recién llegados de Melo, Eber de Tacuarembó, Jorge de Paysandú, y ellos eran los grandes. Para nosotros eran los tipos que ya no llevaban, estaban en tercero, cuarto, nos llevaban 3, 4 años de facultad, y después nos metimos todos juntos en el plebiscito del 80. Yo me acuerdo de la primera vez que hablé largo con Jorge, fue en el Club Diego Lama de Paysandú, entrando clandestino, semiclandestino, enfrente a la plaza principal de Paysandú, el club más viejo del país. Entrar un domingo a hacer un asado no era tan clandestino. Por supuesto que había apuntes, bueno, Javier, el ministro de Defensa, nos mostraba, el otro día me mostraba algunas de esas cosas. Ahí Jorge vos lo veías brillar, él vislumbraba y tenía esa mirada penetrante, chispeante, que te seducía de otra manera, pero tampoco era el más fácil de acercarse a las reuniones, era el más desconfiadón, pero iba construyendo y arrimando y abrazando, y vamos a buscar a este, y vamos a buscar al otro, y no anteponía los intereses de aquel es más amigo mío, y nos decía cosas. Yo nunca me olvido de una vez que dije, Jorge, tengo la sensación que tendríamos que ir a la casa del Partido Colorado. Y me quedó mirando, era un homenaje a Zapelli, que había sido el vicepresidente. Le digo, hay un homenaje mañana, y me dijo, ¿nos vamos a animar? Vamos. Y fuimos a la casa del Partido Colorado. El presidente, yo era secretario del directorio, entramos a la casa del Partido Colorado y Sanguinetti, me acuerdo que lo agarró y le dijo, ¿sabe una cosa? Usted es el blanco menos anticolorado de todos. Usted es un tipo de construir. Y parece que hubiera escuchado esas discusiones que a veces... Con Sanguinetti una relación muy cercana, ¿no? Muy cercana, en los últimos años, por lo menos. Construida sobre la base de que Jorge creía en algunas cosas, que a veces nuestro partido es un partido que apunta a ser nacional, pero adentro vemos unos que somos rabiosamente blancos. Y una vez estábamos en una discusión, en un homenaje, y estaba hablando alguien de... Es muy interesante lo que dice, porque es cierto que la historia política de los blancos y de los colorados también muchas veces se construye a partir de la oposición con el rival tradicional. Por supuesto que ahora el Frente Amplio, como gran fuerza política, eso lo relativizó. Ahora somos una opción republicana cambiarlo, que pero en esa opción estábamos hablando de un hecho histórico. Iba a hablar un compañero y la verdad nos empezamos a calentar, para decirlo, para hablar en plata, con determinado hecho. Y Jorge nos mira y dice, muchachos, ¿nos vamos a pelear por un tema de algo que pasó hace 100 y tantos de años? Era de esas cosas, de construir. Era después que Vázquez, el episodio famoso cuando Jorge, que mucha gente decía, bueno, Jorge hace política por los cargos. A Jorge le dieron la mitad un pedazo grande del poder en el año 2005, cuando gana Vázquez, y como no le daban los 2 lugares que él quería en el Banco República, le dijo que se queden con todos. Era un tipo que se plantaba. Si a mí me tomaban 42, no me va a arreglar con 41. Si no querés cumplirme, no me cumplas. Que se queden con los cargos. Ese era el auténtico Jorge. Era el real, el que vos salías con él, ibas para los barrios, el que te decía... Yo pensaba una anécdota, visitarlo a Jorge vivía en las afueras. Con un costo político enorme eso, ¿no? Con un costo político grandísimo. Tremendo. Porque el tema de los cargos sigue hasta ahora en la política, ¿no? Decir que no a aquello era comprometer una cantidad de liderazgo que no se iban a poder desarrollar. Es decir, entiendo perfectamente. Sí, pero decisiones durísimas. Plantaba un partido que no se dejaba mover. Pero Jorge yo pensaba una anécdota, si tuviera que contarles unas cosas, creo que esto que voy a contarles... Ya vamos con Sergio y con Connie, ¿eh? Ahora vamos. La hago cortita. Pero una vez me acuerdo que me comenta algún amigo que tenía una estación de servicio y dice, ¿viste que en Paysandú hacen llamados a licitaciones para darle nafta, surtir de nafta a la Intendencia durante todo el año? Y te das cuenta que está marcado el precio. Le pregunté a Jorge, le digo, che, Jorge, ¿cómo es esto? Dice, sí, pero tienen ganancia. Y si yo le doy la nafta para todo el año, yo sé que pierdo unos pesos, pero por cada año que yo he hecho eso, he construido una piscina en un barrio pobre. Son 10 años. Me la largó así, son 10 años. Qué bárbaro.
Siempre estaba pensando... El manejo de las internas y de los momentos, ¿no?, en la política son complicados. Yo recordaba esto de la campaña 2018-2019 porque ciertamente que fue una pérdida, ¿no? Uno lo veía y uno decía, bueno, Larrañaga la verdad que quedó bastante solo porque sus hombres en el interior habían hecho rancho aparte, ¿no? Después, además, recordemos que pierde a Carlos Moreira, exintendente, era intendente en ese momento, exintendente, estaba en campaña, no me acuerdo, pero bueno, con todo el episodio de Gamos Moreira, en el departamento de Colonia, también él tiene que ser muy drástico en plena campaña y decir, no va más, se tiene que ir, o sea, lo tenían que suspender, ¿no? Entonces toma una decisión muy drástica con un hombre que además para él era importante en ese sentido, pero en pos de que el Partido Nacional sacara adelante las elecciones y que pudiera ganarlas. Pero sí, digo, puede haber... Hay una cuota aparte, no como todo, digo, con aciertos y errores, porque todos lo tenemos en la vida, y él también, y hemos hablado muchísimo de todos los aciertos que Larrañaga tuvo. Estos tal vez en estos últimos años, desde el punto de vista político, uno decía, bueno, los intendentes, el grupo de intendentes decide irse, pero también algo hizo, digamos, que Jorge no los pudiera retener, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay de uno y hay del otro, me parece, y es válido también advertirlo. Sergio, dejémoslo hablar porque pobres están casi... Caminando por las paredes. Caminando por las paredes, Sergio, querido. Es muy interesante. Sí, pero te toca a vos. Es muy interesante todo lo que están diciendo. Antes que nada, le quiero decir a Pablo que es un placer que esté ahí y que, bueno, perdón y disculpa porque cuando intervine la primera vez no te mandé el saludo correspondiente. Un abrazo grande. A mí lo que me queda claro de todo lo que están conversando y de lo que yo he vivido en forma personal con él, cuando primero como intendente, después como senador, después como presidente del directorio, después como candidato a la presidencia, es decir, un hombre militante con ideas férreas. Y escuchando todo lo que ustedes están diciendo, yo creo que empiezo por lo que dijo justamente Santiago, dignificar a la policía. No solamente a la policía, él puso un plan en marcha de la dignidad del sistema carcelario que es muy, pero muy importante y que espero que continúe. Él era un hombre que abarcaba y jugaba absolutamente todas las canchas. Este ministerio no solo lo pidió, como dijo muy bien Pablo, que le venía como anillo al dedo porque había hecho una campaña con respecto a la seguridad y en el país que indudablemente le calzaba y él estaba dispuesto a poner absolutamente toda la carne en el asador. Sí tenía una personalidad muy especial, porque eso de no subo más la escalera del Partido Nacional, eso fue un momento de calentura, como todo político. Pero hay una cosa que dentro de la personalidad hay que destacar y que destacaron muchos en el día de hoy, y es justamente el tema de la resiliencia. Él supo ser un ganador, tuvo una cantidad de votos, tuvo un punto de popularidad de un 40 y pico %, y fue descendiendo, tuvo problemas en su fuerza política. Los intendentes que crecieron per se, y se sintieron que podían ser protagonistas y que también en el mundo de la política hay ganas de jugar el partido de forma diferente. Él aparentemente había perdido parte de su liderazgo y estaba perdiendo a los intendentes, pero sin embargo él siguió estoicamente, trabajando, militando y haciendo desde el Senado un punto de partida para, es decir, construir y no perder su propia personalidad y ser una voz más dentro del Partido Nacional y dentro de la oposición. Una voz muy importante porque en esa construcción lo que logró fue también el reconocimiento de la oposición. Ese acercamiento que tuvo con Mujica, ese acercamiento que tuvo con Tabaré Vázquez, esa forma de que contaba recién Pablo de llegar siendo presidente del honorable directorio a el Partido Colorado. Eso que las expresiones de Mujica hoy, las expresiones de Sanguinetti, las expresiones absolutamente de todo el mundo, de distintos bandos políticos, llevan a que este hombre supo trabajar la política, la alta política. Esa política clase A
que a veces hay algunos que opinan que está de enfrente, de la vereda de enfrente, y la política de clase A de la vereda de enfrente hace agua por todos lados. Pero en definitiva, el hecho es que este hombre supo construir y hacer algo de futuro. Lo acaba de decir Pablo, lo dije yo cuando lo conocí la primera vez, cuando me contó cuál era su proyecto de Paysandú, y el proyecto de Paysandú era a 20 años. Y después, cuando lo fui entrevistando y encontrándome con él en diferentes momentos, era el país hacia adelante, construir y solidificar las bases con el regreso a la democracia. La proclama que Candó leyó acá, en el obelisco, la leyó él en Paysandú. Todavía no había llegado a ser intendente, porque él gana la intendencia en el año 90, así que 89-90, en esa elección, y asume en el 90. Así que te das cuenta que él fue un hombre que supo trabajar absolutamente con un tesón, con una idoneidad, con una capacidad, con una resiliencia. Los fracasos los transformó en construcción de él mismo para poder de alguna forma llegar a combinar, como decía Patricia, con mucha inteligencia y sagacidad en la observación, la relación, y lo dijo Lucich también, la relación con hoy el presidente de la República, para seguir construyendo en función del partido. Cuando pierde a Moreira o tiene que tomar una decisión con respecto a Moreira, cuando Antía o los otros patean el tablero, él siempre puso por encima de su condición personal como político el partido, la unión del partido, que él empezó a construir no solamente desde el Senado, sino también cuando fue presidente del directorio, y está Pablo ahí que no me deja mentir. Era un componedor por excelencia. Ahora, les voy a contar una anécdota. Un día me encontré con él, yo y nos encontrábamos en la Patria Gaucha, nos encontrábamos en diferentes lugares, pero un día... ¿Vos a caballo no? ¿Vos a caballo no? No, yo a caballo. No, bueno. Yo iba me dijiste, voy a la Patria Gaucha. Yo a caballo nada. A él, cuando hizo la caballada aquella que se fue hasta Asunción, después pagó las consecuencias, pero fueron muchos años después. Sí. En la última vez, una de las veces que me encontré, estaba muy dolorido. Caminaba ya muy rengo. Se tenía que ir a Buenos Aires. Pero estábamos en casa y en un momento dado conversando, no sé qué, se para frente a un cuadro de un común amigo que tengo con él, que es el Quique Sousa. Y entonces el cuadro es un faro, y el faro tiene un cielo rojo, colorado. Y entonces me dijo, pero che, a vos te hizo con cielo colorado y a mí me lo hizo. Estoy mirando porque está allá el cuadro. Lo voy a llamar ya. ¿Qué es esa historia? Hay más colorado que blanco en este cuadro, no puede ser. Ese sentido del humor, esa capacidad de divertirse con las pequeñas cosas era parte de su gran característica. Tengo otra anécdota más, pero esta la dejo para el final. Contás que vamos con Connie. Connie, querido. Yo tendría 4 cosas para contar, pero voy a dar 2, 3 pastillitas. Dale. El comienzo de la carrera de política de significación de Jorge Larrañaga es la elección como intendente del departamento de Paysandú en la elección del 26 de noviembre del año 1989, año en que en toda la República el Partido Nacional gana con extraordinarias performances y que consigue esos 39%, que significó 39 diputados, 13 senadores y una coalición que el doctor Lacalle después organizó. En el departamento del Paysandú, en la elección del 84, habían ganado los colorados en la persona de un intendente que había sido intendente de la dictadura, había sido también electo en su época, pero se había quedado. Y entonces los jóvenes colorados protestaron, pero Sanguinetti le dijo que se presente con cuenta propia, y el arquitecto Belpisi se presentó con lista propia y nos ganó al Partido Nacional, que no teníamos mucha fe en el caso de Paysandú, por 600 votos. Cuando viene la elección siguiente, ya había cambiado el panorama, había muerto Wilson y el doctor Lacalle tenía clara ventaja. Pero en Paysandú la cosa estaba muy incierta, porque los viejos caudillos estaban en tela de juicio porque habían perdido precisamente contra Belpisi. Entonces, a Jorge Larrañaga, que pertenecía al Club Diego Lamas,
que era el club que había, digamos, que integraba a su padre, que había sido diputado 66-71 y un gran dirigente de Por la Patria, tiene algunas rencillas internas por quién iba de intendente. Jorge quería tirarse, en realidad había sido suplente de edil y había sido suplente de diputado, pero el diputado no le tenía simpatía, así que no lo dejó entrar nunca en el periodo anterior. Entonces, Jorge estaba tratando de armar su base y llega a un acuerdo con el candidato a diputado del herrerismo, que en ese momento venía con gran fuerza. ¿Y qué es lo que hacen? Es un acuerdo de mutua complementación mediante el cual los votantes herreristas iban a poner la lista de ediles herreristas con Jorge Larrañaga de intendente y los de Larrañaga que, digamos, quisieran votar a la calle, podían votar a la calle, los que no quisieran votarían a Sumarán. A Carlos Julio tenía lista por otro lado. Resultado, Larrañaga ganó con 14.717 votos frente al candidato del Movimiento de Rocha, 12.514. Es decir, le ganó por 2.000 votos. Pero de los 14.717 votos, el 81%, es decir, 12.019, vinieron del herrerismo. De modo que Larrañaga se convirtió en el más joven intendente de Paysandú con 33 años, con gran tradición wilsonista, pero con los votos del herrerismo. Y eso explica por qué a lo largo de su vida nunca tuvo encono ni con la calle Padre ni con la calle. Qué maniobra esa. Gracias, Qué el candidato era, con ellos se lo dijo, el candidato a diputado era Juan Carlos Raffo, el padre de Laura. Claro. Padre de Laura. Claro. La verdad que lo recuerdo con impresionante. Y el sentido de humor que decía Sergio. Yo no quiero dejar pasar recordar una anécdota que es maravillosa de los últimos años. Todos conocemos su buena relación con Mujica. Y Mujica, un líder abonado en lo informal, en lo contestatario, lejos de la corbata. Es electo presidente, Larrañaga lo va a visitar y cuando llega al despacho le dice: ¿qué haces, Pepe? Pareces un presidente. Claro. Ya estaba de saco, por lo menos. ¿Qué haces, Pepe? Pareces un presidente. Obviamente esa anécdota trascendió. Claro. Y la verdad que hablaba de un gran sentido del humor, pero también, por supuesto, de mucho respeto, una relación que permaneció por muchos años. Y detallista, ¿no? O sea, para mí esas son las cosas que tal vez lo hacen referenciarnos a la política de hace algunas décadas atrás, o por lo menos que cultivó, digamos, esa forma de hacer política y cómo establecer esos vínculos humanos, ¿no? Que son fundamentales para la política y para todo político, ¿no? Y a ver, lo cuento desde la experiencia mía personal, que me parece que es lo que puedo transmitir con mayor veracidad. Alguna anécdota. Porque la verdad que este oficio lo que nos permite es también tener la posibilidad de estar con quienes toman las decisiones, con quienes están día a día en la primera línea, ¿no? A nivel del gobierno. Pasaba con quienes son hoy oposición, pasa ahora con esta administración. Pero me acuerdo que el año pasado, siempre cada vez que yo lo llamaba, me decía: ¿Morocha en qué? Pues me decía Morocha ¿en qué lío andas armando? ¿No? Pues ya sabía que cuando yo lo llamaba, yo lo llamaba. Bien, ¿eh? Hablábamos. Era de molestarlo poco en el último año, la verdad que lo molesté bastante poco, pero cuando lo llamaba, ya se la veía venir, que con algo venía, porque eso era lo bueno, digamos, él entendía cuál era la lógica de periodista político, ¿no? Claro, que no le ibas a llamar para felicitarlo. No, claro, que eso siempre está, y él siempre fue súper respetuoso en ese sentido, ¿no? Si le gustaba o no le gustaba lo que uno publicaba, digo, y si tenía que hacer una llamada, la hacía directamente con el periodista, ¿no? No iba con el jefe, que eso también suele pasar en algunos casos. Pero me acuerdo de esos detalles que dejo de lado, digamos, lo netamente periodístico, pero el año pasado, en uno de los tantos tole-toles que tuve con Alberto Sonsol, acá en este programa, me
me llama un día después de un episodio que además se había viralizado en redes y me pone, de nuevo, ¿no? Me pone por WhatsApp, Morocha, ¿qué lío armaste? ¿Qué te pasó? Porque me están diciendo que pasó algo ayer. Y digo, no, Jorge, no pasó nada, es lo mismo de siempre. No pasó absolutamente nada. Pero cómo, digamos, él iba, digamos, a esas cosas, ¿no? Que no tenían nada que ver ni con el trabajo. Tenía el tiempo de llamarte para eso. O un mensaje, ¿viste? Sí, un mensaje, bueno. O cosas, digamos, o sea, de ese estilo que también te hablan de los vínculos que él creaba, ¿no? Y eso me parece interesante. Yo me quedo con muchas anécdotas del vínculo con él. La verdad que fue lindo haberlo conocido y poder haber seguido estos últimos años de su carrera política. Bueno, Pablo, ¿cómo sigue de acá más esto? ¿Cómo tu opinión? A ver, ¿cómo la ves venir? Yo no he tenido tiempo todavía de dejar de cantar. Más bien, es como que te pasa la vida para atrás. Me acuerdo cuando me tocó ir a hacer un ofrecimiento importante en el 97. Tomamos mate toda una mañana en la Intendencia. Dice, venite el sábado porque así nos encerramos a tomar mate. Después dice, ahora ya seguimos y nos fuimos por una chacra. Tiene una chacra preciosa en la Vuelta del Trébol. Después la vendió. Tenía una chacra hermosa también acá en el Río Negro. Era un hombre muy de disfrutar esas cosas, el atardecer, el mate, el momento. Era un loco muy pasional, que te llenaba mucho esas cosas de vivir con él. Y era un gran yoruba, ¿no? Era un hombre que cuando las veces que fuimos al exterior impactaba, porque enseguida, si vieran la cantidad de mensajes del exterior que nos han mandado, tremendos, impactaba. Pero no daba mucha bola a eso, ¿eh? Lo de él era acá. Lo de él era la cotidiana, el salir, el recorrer, decirte, cajetilla, te vas a subir al caballo para salir, y empezar a reírse, buscar la vuelta, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para entrar a tal lado? Me acuerdo, viajabas con el Mariscala, era parada, bueno, cuando íbamos rumbo a Melo, o a 33 Mariscala era la parada obligatoria, pero además atrevido, porque se metía para atrás de la parrilla. El primer día decía permiso, la segunda vez ya iba derecho, elegía la carne, aquel se la ponía en la... Un día se prendió fuego la ranchada ahí en Mariscala y lo apagó él. Se levantó y la apagó. Y el resto de la gente, el dueño, tenía cosas, viste, muy insólitas, ¿no? Y después lo que era lindo trancar con Jorge porque era muy frontal. Claro. No andaba con vueltas, no te lo mandaba a decir, se calentaba y venía, ¡bum! Venía el bombazo y... Topadora. Y hablaba. Vos me preguntabas esos episodios. Lo que pasa es que a veces los tiempos de uno y de otro son, yo creo que hay que ir por acá, no sé, hace lo que quiera. Esas cosas, viste, pasan a veces en política. Jorge era un gran pasional y yo creo que esas cosas son las que a veces, viste, sucedieron. A veces esas cosas pasan. Pero un loco sin ningún rencor, un tipo con un gran cariño, o que te decía, yo qué sé, vamos para Florida, te paso a buscar a las 6. ¿A qué hora tenemos que estar en Florida? A las 9:30. ¿Y por qué me pasas a buscar a las 6? Dale, vamos a las 6, te pasás a buscar a las 6. Quería pasar por Maroña a ver un caballo. Claro. Amaba los caballos. Pero amaba los caballos, porque claro, pero no es la tribuna de el que mira desde lejos. Amaba al criador, al gurí que estaba aprendiendo, el que miraba, tocaba el caballo, el cariño que sentía. Los periodistas que alguna vez cubrimos 6 de enero, ¿no? en el hipódromo de Maroña, sabíamos que era una nota cantada, ¿no? Porque lo encontrabas a Jorge en el Ramírez. No, en esa parte no lo compartíamos, pero vos tenías que ver, estoy con un compañero que me voy, las veces que nos íbamos con el Witty a Rivera, o que nos íbamos a Santa Clara de Olimar, a Rivera a pasar la marcha Masoyer. Jorge era de los primeros en el amanecer. Tenemos unas fotos preciosas, poniendo el apero. Y son vivencias de muchos años de un tipo íntegro, completo, que te llena eso, te llena... Es joven. Muy joven, 64 años. Sí, tremendo. El tema del caballo, ¿no? Hay un lindo dibujo, porque no es una caricatura hoy, en el homenaje a la Rañaga de Casalás en El País, que es un caballo andando solo.
sin el jinete. Sin el jinete. Sí, precioso. Yo le Un dije, dibujo muy cuando estuvo acá, le dije, usted sabe que nos dicen que somos parecidos. Nada que ver, me dijo. Vos sos mucho más feo que yo. Ya me cortó así en una, le iba a contar la anécdota, ni pelota. Me dijo, no, vos sos mucho más feo que yo. ¿No la contaste? ¿No la contaste? No la conté. No, bueno, me confundí. Rapidito la puedo contar o la cuento después. La cuento ahora. Él era intendente y yo voy a las termas con unos amigos y estaba en una parrillita ahí de la ruta. Estábamos comiendo y yo estaba de frente a la puerta y entra el que después me enteré que era el jefe de policía. Entra el jefe de policía y dice, buenas, ¿qué tal? Y me ve a mí y me dice, ¿cómo le va, intendente? Yo miraba para atrás. Y dice, no, disculpe. Bueno, esa era la anécdota que yo le quería contar a él. Pero le dije, usted sabe que nos dicen que somos parecidos. No, ¿qué vamos a ser parecidos? Me dice, vos sos mucho más feo que yo. Cuando estuvo acá que... Y además, yo me acuerdo, ahora me acordaba, uno ve esas cosas. La primera gran actividad que tuvo Jorge en el Senado, ¿se acuerda cuando Estados Unidos, cuando la guerra de Medio Oriente, y la invasión de Estados Unidos con el apoyo de Tony Blair? En aquel momento, con algunos compañeros habíamos preparado un memo para que Jorge hiciera un planteo en el Senado. Sí. Y con lo que es también el Jorge era un hombre en muchas cosas, se fue pronto, pero tenía suerte. El día que estaba haciendo ese planteo y criticando la alianza, estaba el embajador de Gran Bretaña en las gradas. ¿No se acuerdan de eso? No, vos te podés acordar. Estaba el embajador de Gran Bretaña mirando la sesión del Senado. Sí. Y empezó a señalar que no, y Jorge le dijo, cállese, a usted nadie le dio la opinión acá. Al embajador. ¿Te das cuenta que le dijo, y tú en ese momento estás haciendo un buen planteo sobre la vigencia del derecho internacional, lo que significaba la aplicación de la Carta de Naciones Unidas, que lo habíamos trabajado enseguida de Semana Santa, creo que era, inmediatamente, y tiene la suerte que tiene el embajador y que le empieza a contestar, con lo cual se generó todo un hecho periodístico que lo pone a Jorge hablando de política internacional, que era lo que queríamos. Claro. Ahora, vos te imaginás, decía, bueno, vamos a empezar a preparar a Jorge para que hable, hablando de esto. Jorge, vamos a prepararnos para hablar de esto, pero no te imaginabas que ibas a tener esa cosa, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Tengo una recomendación para hacerles. Hay etapas que no te puedes perder. Una de ellas es la adolescencia, aunque algunos le llaman la edad de la rebeldía. Esa edad en la que nos creemos invencibles. Con esa rebeldía, nuestros valientes le van a ganar al cáncer. Por eso la Fundación Pérez Scremini se está ampliando para poder atender también a adolescentes hasta los 18 años. Colabora con 100 pesos por mes, llamando al 0908 4021 o ingresando en perezscremini.org. Mira. Colabora donando 100 pesos por mes, llamando desde un teléfono fijo al 0908 4021 o ingresando en perezscremini.org. Fundación Pérez Scremini, curando el cáncer en niños y adolescentes. Bueno, las temperaturas están bajando, nos dimos cuenta todos, ¿no? Sí, ¿Y saben lo que hice yo? Me bajé la app de Tienda Mía. Y es que con Tienda Mía todo el catálogo infinito de ropa, accesorios y abrigo para combatir el frío con mucho estilo está ahí en la app. Con las mejores marcas y los mejores precios en una sola aplicación móvil. Hacé como yo, bajá Tienda Mía y disfrutá el invierno. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. Y estás buscando tu próximo Chevrolet, asesorate con los que más saben y elegí el modelo que mejor se adapte a vos. A mí me viene bien cualquiera, mirá. No. Mirá lo que son. Son todos divinos. Son todos divinos. Vení al Chevrolet Montevideo y encontrá tu Joy, Onix, Tracker y toda la línea Chevrolet 0 kilómetros en Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet. Avenida Giannatasio frente al Puente de las Américas y ahora también en Car One. Comprá confiando, vení a Chevrolet Montevideo. Vamos, gracias por venir, muchas gracias. Te dejamos que te vayas, que tenés un tramo largo y mañana un día muy importante en lo personal. Gracias de verdad por venir, sé que hiciste un esfuerzo, te ibas a ir y quisiste pasar por acá para recordar a Larrañaga. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo un sentimiento contradictorio, porque por un lado siento que celebro la vida de un tipo bárbaro, ¿no? Claro. No sabes la cantidad de mensajes. Yo les contaba antes de salir al aire que del PIT-CNT creo que no hay ningún sindicato que no haya mandado un mensaje. Del Frente Amplio han mandado, fueron algunos, otros vinieron, de todos los sectores del partido, no faltó nadie. Celebramos la vida de un tipo
sensacional. Y ahora, por ejemplo, eso que se te empiezan los compañeros que trabajaban en la agencia de publicidad, te escriben, todos locos que se enamoraron de Jorge, que bueno, cuando después de discutir mucho, prendía un fuego y te decía, quedate, sentate, te servía un jerez. Le gustaba el jerez tío Pepe. No tomaba, Jorge no era de tomar mucho, tomaba un jerez tío Pepe, hacía un asadito, algún vinito, pero no era un gran bebedor, pero siempre estaba con ganas de hacer alguna cosa para enamorarte. Y bueno, se fue pronto, pero tuvo una vida maravillosa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Nosotros volvemos en un ratito, enseguidita, un corte chiquitito, ya volvemos. Yerba mate dulce, suavemente endulzada con stevia, el endulzante natural con 0 calorías. Yerba mate dulce Cabral. Un saludo para Polémica en el Bar. Ahora con tu receta de SEM tenés 40% de descuento en todos los Pharmashop del país. SEM, cuida lo que más querés. La humedad. Polémica en el Bar, lo miro todos los días. Besos. Manda un WhatsApp al 092424242, pim pum pam, dinero en tu bolsillo. Así de fácil con crédito uruguayo, uruguayo. Gracias a todos los que mandan mensaje 2301. Estamos haciendo Polémica en el Bar, programa especial. Y ahora tengo una recomendación. En el mes de la madre, regalad salud visual. La gift card de Óptica Ruglio vale un 25% más. Por ejemplo, una gift card de 2.000 vale 2.500 y una de 4.000 vale 5.000. Aplica a todos los productos. Y además de regalo, te llevas una franela anti-empañante. Entrá a la web opticaruglio.uy, elegí el valor de tu gift card y te la llevamos sin costo. Entrá a opticaruglio.uy para conocer todos los detalles. Si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Ruglio. Bueno, ¿cómo estamos? Sergio, querido, nos vamos despidiendo. 2302. Bueno, mira, escuchando a Pablo me acordé de una anécdota un día hablando sobre el mundo de la gastronomía y los aperitivos y no sé qué, y yo le dije que la gente del interior acostumbra a tomar mucho whisky. Y él me contestó, bueno, un momentito. A mí no me llama, no quiere decir que no tome whisky, pero creo que los aperitivos no son como el whisky. Y le dije, no me diga. Y me dijo, sí, los aperitivos son aperitivos. Y yo considero que, por ejemplo, el tío Pepe es un aperitivo. Entonces yo le contesté, estoy totalmente de acuerdo. Ahora vamos a empezar a discutir sobre el cherry o el jerez y le voy a recomendar otros. Y me dijo, bueno, no me la compliques. El tío Pepe me gusta y ahí quedó la cosa. Pero te quiero contar una cosa fantástica. Sí. Una cosa fantástica que me pasó con él. En un momento dado, en los últimos tiempos, yo tuve, un montón de reacciones en contra con respecto a mi manera de pensar, a mi casamiento, a que no voté al Frente Amplio, todo ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que fui víctima de diferentes bullying y de diferentes scratches. En el momento que uno estaba tratando de salir de los scratches, un día me encuentro con él, viene a casa para hacer un programa de Publi Invita. Y entonces se estaba yendo después de haber conversado, de haber hecho todo el programa y esto y lo otro, y conversar y no sé qué, de cosas particulares, me pidió una recomendación, no sé qué. En el momento que se iba, nos abrazó a Horacio y a mí. Y ahí te lo pinta el cuerpo entero. Él era una persona de abrazar, que eso es muy importante. Nos abrazó a los dos y nos dijo, ustedes saben que yo los quiero, ¿no? Con eso me quedo. Ese era Jorge. Gracias, Sergio. Muy lindo, Gracias por Sergio. Qué lindo. El recuerdo, la emoción. Claro que sí. Qué lindo recuerdo. Qué lindo, Sergio. Una gran emoción. Te mandamos un beso grande, Sergio. También, gracias porque
Sabemos que es un día especial para mucha gente. Y nos gustaría tenerlo acá, Sergio Pública. Sí. Estamos quedando medio poco Ojalá, acá. ojalá, Sergio, estés pronto acá. El boliche, sí. hay pocas mesas. No, Vamos con Connie, querido, Connie. Cortito, Connie, cortito. Bueno, también quiero contar una pequeña anécdota que yo la viví como ciudadano. Jorge era tecnológicamente hablando, un geek novedoso en el Parlamento uruguayo. Geek son los expertos en computación. Jorge fue, junto a el senador Bordaberry y el senador Heber, de los primeros legisladores que usaron la herramienta de la computación portátil como una gran herramienta de trabajo, y eso hoy lo entendemos todos. Por ejemplo, adoptó las redes sociales, y yo me estaba fijando, tenía 168.264 followers, seguidores en Twitter. Era un animador de la red Twitter regularmente desde hace más de 10 años. Quiere decir que pese a ese aspecto de el gaucho que le gustaba los amaneceres y hacer 200 kilómetros, también llevaba su computadora portátil y preparaba las cosas que hacía y decía en su computadora. Y esta anécdota cortita es del 28 de diciembre del año 2015, cuando el gobierno contrarreloj en esa tarde manda un proyecto porque ANCAP se iba a entrar en cesación de pagos. Había que concederle un crédito desde el Ministerio de Economía, y para eso tenían que aprobar una ley, porque no se puede hacer de otra manera. Esa sesión, a la que yo asistí después de muchos años, éramos 4 los que estábamos en las barras, tuvo una intervención fantástica de Jorge Larrañaga, que yo la iba leyendo desde atrás, porque se ve que era coqueto y entonces no se ponía los lentes, pero tenía una letra en la notebook que yo podía ir leyendo lo que estaba diciendo. Y dijo, esto es una falta de respeto institucional. Se termina convocando a una sesión para las 20 horas de un 28 de diciembre entre sidras, turrones y panes dulces, con el solo objetivo de que le cierre el balance de ANCAP no sea tan desastroso. El Frente Amplio ganará la votación, pero se asegura una escandalosa derrota ideológica. Fundieron ANCAP. No hay tecnicismo ni explicación que valga. Me paré a aplaudir como loco y me rezongó la presidenta de la Cámara, que era la señora Topolaki. Gracias, Connie. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Hasta el viernes. Hasta el viernes que viene. Bueno, Juan Miguel. Esa chispa que tenía también en el mano a mano es lo que de alguna manera muchos estamos recordando ahora, más allá de las 1000 anécdotas más profundas que puede haber en su trayectoria como político, y en este caso en la relación con los periodistas. La última vez que vino acá, que fueron los 100 programas y estábamos todos vestidos de smoking, y se volvió para el auto a cambiarse la camisa porque y después me dijo a mí que lo vi a Carzolio hecho un muñeco de torta. La penúltima vez en Desayunos Informales allá en el Canal 12 estaba de barba Larrañaga. Ahora lo vemos, mirá. Entonces cuando ahí estuvo está acá sentado. Ahí va. Mirá los piñes, mirá. Ahí se fue a poner, es cierto, había entrado con la camisa sola y se fue a cambiar. Y se fue a buscar la corbata. Sí. Y ahí me trata de muñeco de torta. Sí. Bueno, y miralo, Jorge. Muy lindo. Sentado muy lindo. acá, ¿no? ¿Cómo cuesta ver esas imágenes? Qué tremendo. Y no, la penúltima vez que lo había entrevistado estaba de barba, Larrañaga. ¿Se acuerdan que hubo un momento que andaba con el look? Sí, con la barba. Y te dejaste la barba, Jorge. Me dice, sí, me quiero parecer a vos. Era así rápido, Gracias, ¿viste? Miguel. Muchas gracias. Vamos arriba. Un saludo y el acompañar a la gente que sufre este momento con él. Sí, señor. Patricia. Bueno, viene siendo un año muy duro, ¿no? En materia de pérdidas. Esta situación puntual de Jorge Larrañaga, que se fue por una dolencia cardíaca, pero sí es cierto que hemos venido perdiendo gente, ¿no? Todos, más acá, más allá, pero producto de la pandemia. Hoy no hablamos nada del COVID-19, es un tema habitual en polémica. Se ha dado también mucha polémica en las últimas horas, y especialmente a través de las redes sociales, porque hoy se dio una aglomeración, ¿no? En esta despedida a Jorge Larrañaga allí en el Parlamento. Hay quienes en su legítimo
bueno, Sentimiento, entender, sí. sentimiento, ahí va, entienden que lo de hoy no fue adecuado, que puede traer consecuencias, esta aglomeración que se vio hoy temprano en el Parlamento. La verdad que vale decirlo, no lo tratamos, pero sí quiero consignar de que hay mucha molestia por cómo se dio esta despedida y porque, claro, es una despedida especial de una figura trascendental para el gobierno y para el sistema político todo, pero también en paralelo con esto son decenas las familias que día a día pierden a sus seres queridos y que lamentablemente no pueden despedirlos como desearían porque, recordemos, hay protocolos, ¿no?, para realizar tanto los velorios como los sepelios. Así que, sin dudas que es algo también a procesar seguramente en los próximos días. Vale decir que esto se agrega también que en las últimas horas se confirmó dos casos positivos de representantes, en este caso del diputado por el Frente Amplio, Gustavo Olmos, y su suplente dieron positivos a COVID. Y todos aquellos que estuvieron en la semana que pasó en el marco de la interpelación a la ministra Susana Arbeleche fueron todos enviados a cuarentena. Algunos de los diputados que participaron de la interpelación y que tienen que estar en cuarentena e hisoparse en los próximos días estuvieron hoy en el velatorio también, en las despedidas en el Palacio Legislativo. Vamos a ver cómo transcurren estos próximos días, pero las cifras no son positivas, no las dijimos, pero las recordamos. Hoy se registraron 61 fallecidos como consecuencia del COVID-19. Hay 3.089 casos nuevos. La cifra de casos activos se elevó a 33.693 y 495 personas se encuentran en CTI. Hay que seguir pensando, hay que seguir poniendo el tema sobre la mesa. Gracias, Patricia. Buena semana. Pati, Nico, querido. como decía Patricia, que se dice cuidando, a vacunarse. La gente que tiene alguna duda, por favor, que se la saque ya, a vacunarse, que es la manera que tenemos de sacarnos esto de arriba. A cuidarse, ya habrá tiempo de andar a caballo, de juntarse a comer asado con el Gustavo y Guapo Larrañaga. Y un beso muy grande a María Liliana y a toda su familia, a la señora de Jorge. Y bueno, nos estamos reencontrando. Bueno, señores, nos vamos. Jorge Larrañaga se merecía este programa especial de Polémica en el Bar. Claro que sí. Nos vemos la semana que viene. Piñe, supongo que ya estará la semana que viene. Ya está, Sí, ya está, Piñe. Ya está, ya tenés que volver. Te mandamos un beso. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Lo hicimos con respeto, con cariño. Hasta la semana que viene. Nos vamos aquí, por supuesto, Polémica en el Bar, en el 10, el canal uruguayo. Café, la humedad, billar y reunión, sábado con trampas, qué linda función.